Buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Te saluda Ronald de Certifícate. ¿Cómo está, Ronald? ¿Qué tal? Eh, Voy a probar mi diapositiva. Ya, perfecto. A ver, me confirma si puede compartir. Ah, perfecto. Perfecto, sí se puede. Bien, perfecto. A ver si comparte con el audio. Un momento vamos a esperar, ingeniero. Voy a decirles que manden más difusión para que puedan ingresar. De acuerdo. Buenas noches a todos los que se están conectando. En breve vamos a iniciar. Demos unos 5 minutos, por favor, de tolerancia.
Muy buenas noches con todos. Ronald, por favor, me confirma si se me escucha, por favor. Sí, ingeniero, sí se escucha correctamente. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Primero, darles la bienvenida. Mi nombre es Luis Espíritu Gavidia. Soy el ponente para este masterclass de TCO y ciclo vía de útil de activos. Primero agradezco a nombre de la empresa Certificate eh, su presencia el día de hoy y voy a colocar mi presentación. Un minuto, por favor. ¿Me confirma, por favor, Ronald, si se escucha? Sí, el audio está perfecto. Excelente. Nuevamente, buenas noches con todos. Eh, bueno, este masterclass del día de hoy trata sobre costo total de los activos y su ciclo de vida útil, ¿no? Y cómo esto, pues, hoy en día se aplica al tema de gestión de mantenimiento, ¿no? Que es un tema, pues, que es bastante transversal y de mucha amplitud y de profundidad de acuerdo a cada especialidad, ¿ok? Primero voy a hablarles un poco acerca de mí, de mi experiencia. Bueno, yo tengo más de 17 años de experiencia en el sector automotriz, en el sector industrial. Y bueno, soy ingeniero mecánico, ingeniero industrial y también tengo un MBA en negocios, ¿no? En Centrum Católica. A lo largo de mi experiencia me he desempeñado como ingeniero de procesos en Procter Gamble, viendo la línea de home care. Y bueno, también he estado casi 8 años en Komatsu Mitsui, en la división de Cummins, en la parte de postventa y capacitación técnica. Bueno, en Modasa también me desempeñé como jefe postventa para la división de Moda Power, que son la división que fabrica y comercializa los grupos electrógenos a nivel nacional e internacional. Y posterior a eso, bueno, tuve la oportunidad de liderar Senati en la región de Ica de Ayacucho como director. Estuve viendo la gestión de toda la operación de la zona de Ica y también de Ayacucho, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando como gerente comercial y de marketing para la empresa Gepensa, donde me aboco prácticamente a desarrollar contratos de mantenimiento y servicio con diferentes flotas, ¿no? Y también ejerzo la docencia de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte. Eso es un poco acerca de mí. La agenda para el día de hoy, vamos a tocar tres temas principalmente, ¿no? Un poco el concepto y de dónde nace este concepto de Total Cost Ownership. Vamos a desglosar un poco los costos cuantificables y no cuantificables, los rendimientos y eficiencia de la administración de las flotas, ¿no? Bueno, primero un poquito para romper el hielo y como somos pocos, ¿no? Quisiera que quizás se puedan presentar José, Fabio, para un poquito también direccionar o algunos que quisieran presentarse puntualmente, para conocer un poco en qué industria se están moviendo, de manera bastante breve. ¿Sí? Pero Fabio, no sé ¿Qué si tal, por ahí me Luis? escuchan. Muy buenas noches. ¿Me escuchan, perdón? Buenas noches, sí, se te escucha. Gracias por Coméntame. la oportunidad, Luis. Muy buenas noches. Pues mira, estoy conectado desde México en este momento. Eh, yo estoy dentro de la industria de oil and gas y actualmente funjo como gerente de mantenimiento de plantas de proceso de hidrocarburos. Por tal motivo, pues se me hace bastante interesante este masterclass que nos estás ofreciendo acerca del desempeño del rendimiento económico de los equipos durante su vida útil. Evidentemente, pues dentro del tema de oil and gas, pues hablamos de activos que al menos pues se requiere su operatividad 100% durante un tiempo mínimo de 10 años, posiblemente más de esto, pero es, digamos, el promedio de años, 10 a 20 años, dependiendo del tipo de activo, el cual se espera que tenga un desempeño eficiente dentro de la industria.
Entonces, brevemente ese es mi desempeño, Luis, y pues mucho gusto acompañarlos en este masterclass nuevo. Muchísimas gracias, Fabio, por tu presentación. Un saludo para allá, para el equipo de México. Bueno, realmente estás en una industria bastante interesante. He tenido la oportunidad de desarrollar algunos proyectos de oil and gas para aquí la refinería de Pampilla y también para el sector agroindustrial, con aplicaciones de grupos electrógenos a gas natural. Entonces creo que quizás ahí vamos a tener algunas consultas al final que puedan orientar un poco al trabajo que vienes realizando. Muchísimas gracias por tu participación. Quizás hay un par más de personas que si quisieran presentar un poco para conocer en qué industria se encuentran y partir un poco de esa piedra, ¿no? Joel o Enrique. Muy buenas noches, mi nombre es Enrique Carrión Quintero, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional del Callao. Tengo 25 años de experiencia y me desempeño como supervisor de aseguramiento de calidad, ¿no? Yo siempre he interesado también en el área de mantenimiento, pero principalmente mis actividades son como calidad en el área de minería, más que todo. Estás en el sector de minería. En supervisión, o sea, podemos hacer tanto minería, planta, puerto, esos son nuestros temas Ah, generalmente. ok, en diferentes... Siempre como ingeniero mecánico, también he tenido que ver alguna vez los temas de proyecciones de vida de los activos, ¿no? Excelente, Enrique. Muchísimas gracias por tu participación. Quizás con uno más y podamos ya quizás ir cerrando esta presentación inicial. Joel o Joaquín o Luis Llanos. Bueno, ya quizás más adelante podamos tener la oportunidad de conversar. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias por su participación. Realmente, la idea es que sea una reunión de ida y vuelta para poder un poquito compartir las experiencias. Bueno, hoy en día, pues, la empresa Certificate tiene convenios, pues, con el PMI y está proponiendo algunos programas de especialización en lo que son gestión de mantenimientos en distintos sectores, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy básicamente es un panorama, un overview general de cómo esto se desarrolla y cómo actualmente yo lo vengo aplicando en mi experiencia profesional, ¿no? Me voy a enfocar básicamente ahorita en sectores de automotrices e industriales y voy a tocar brevemente quizás otras industrias, ¿ok? Primero, cuando hablamos del Total Cost Ownership, estamos hablando de una visión que como dueño de empresa uno tiene hacia el futuro para que sus activos le rindan durante pues un ciclo de vida que él estima tener este activo, ¿no? Porque el concepto de un activo principalmente es que te genere rentabilidad, que te genere excedentes monetarios durante pues un periodo determinado, ¿no? Y muchas veces estas decisiones de adquirir activos parten de revisar estadísticas, proyecciones de rendimiento económico que te pueden dar, y incluso muchas veces también está basado en tendencias o marcas o desempeños o referencias de otras industrias, ¿no? Entonces, al final, los dueños o las personas que toman decisiones en la adquisición de flotas son personas pues que usan información para tomar una muy buena decisión, ¿no? Entonces, eso es de punto de partida inicial, que el TCO lo que busca es totalizar todos estos costos que a futuro podrían tener un panorama similar a un flujo económico que trayéndolo al presente uno puede tomar una decisión tanto económica como financiera, ¿ok? Entonces aquí nos hacemos una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuándo, cuánto y a quién comprar, ¿no? Si hablamos del sector automotriz principalmente, cuando uno se centra y se focaliza en una operación logística, si hoy en día, por ejemplo, yo soy un distribuidor de lubricantes puntualmente, ¿no? Y tengo pues dentro de mis almacenes un stock muy variado relacionado a grasas,
lubricantes que vienen diferenciados por galones, baldes, cilindros. Tengo también algunos refrigerantes o algunas bolsas a granel. Y tengo pues en mi almacén cierto movimiento de mi inventario relacionado pues a una demanda del mercado, ¿no? Entonces, en esos momentos, la información principal que cualquier directivo, cualquier gestor o gerente de mantenimiento, gerente de financiero que pueda tomar esa decisión va a ser las proyecciones económicas de mis ingresos que yo voy a tener o que yo voy a percibir para saber pues cuánto, cuándo y pues a quién también comprar, ¿no? Dependiendo un poco de las reglas de mi negocio. Porque en el dimensionamiento de tu demanda, uno puede cuantificar el dimensionamiento de una flota, saber de qué capacidades yo puedo seleccionar estos activos que van a hacer el traslado de mi mercadería, ¿no? Entonces podría ser que por el concepto del tipo de mercadería que yo traslado, decido pues usar camiones, ya sean de heavy duty o de medio rango, o furgones pequeños, o quizás si estoy ya comercializando algunos productos menores, podría usar una unidad menor que actualmente pues por el mundo caótico del tráfico en las grandes ciudades del mundo, ya hay deliveries pues en motos o en bicicletas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar del factor logístico, es la primera variable que nosotros vamos a comprender que nos va a servir para tomar una buena decisión, es conocer efectivamente mi proyección de demanda y la composición de cómo está el tema de mis inventarios y de mi cadena de suministro, ¿no? Partimos de eso, ¿no? Y posterior la pregunta, ¿no? ¿A quién comprar? ¿No? Vemos en el mercado que a nivel de flotas vehiculares automotrices tenemos puntualmente muchas marcas, ¿no? Desde marcas chinas, marcas europeas, marcas americanas, que cada tipo de marca te ofrece pues un precio diferenciado, ¿no? Pero que a la larga cada marca tiene una postventa asociada a ese servicio. Y esta postventa se basa básicamente en tres factores, porque yo quiero saber más o menos cuánto van a ser mis costos de reparación hacia el futuro, ¿no? Las frecuencias con las que yo voy a ejecutar estas reparaciones, la disponibilidad de los repuestos que yo puedo obtener para poder dar solución quizás a una falla o a un mantenimiento preventivo simple, y también si es que mi operación que yo voy a montar está muy descentralizada. Bueno, acá estamos en Perú, Lima, y yo necesito pues comunicarme con diferentes ciudades del país. Necesito saber si esta marca tiene cobertura nacional, si tiene una red de dealers o distribuidores desarrollados pues a nivel nacional, y que estos dealers y distribuidores también tengan las mismas capacidades o estándares que un taller de Lima, ¿no? Entonces, partiendo de eso, uno empieza a tomar decisiones tanto de marcas por precios de las unidades, como también empezamos a tomar decisiones a futuro con respecto a cómo es la postventa de estas unidades, ¿no? Y uno empieza a dimensionar. La demanda y la forma de mi inventario determina cuántas unidades yo voy a poder comprar, ¿no? Entonces, yendo un poquito a los factores, nosotros ya este valor del costo total, cuando uno inicia una operación o toma la decisión ya de comprar los activos o los bienes, una de las primeras variables es específicamente saber qué beneficios financieros va a traer a la compañía. Obviamente, en el año cero de una proyección de proyectos, lo que uno trata es de absorber y rentabilizar esa compra que uno va a hacer o la va a financiar, ¿no? Con una institución bancaria. Y a futuro también vamos a generar pues una depreciación propia del activo. Esa depreciación del activo viene a ser un costo, uses o no uses el activo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ya sea por obsolescencia o por el mismo deterioro de estos activos, se empiezan a absorber estos costos de depreciación.
que lo que esperamos pues que no sean tan altos, ¿no? Entonces, ya en ese momento empezamos a dilucidar si efectivamente financieramente para la compañía le puede interesar tener un activo de un alto valor o de un bajo valor, ¿no? El precio inicial que me va a costar ese activo es un valor necesario. Yo puedo tener dentro de mi selección quizás un vehículo chino o un vehículo de low cost que quizás por el modelo de negocio que yo tengo sí se ajuste a la medida de lo que va a necesitar mi operación, ¿no? Porque mi negocio es corto, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de poder hacer una asesoría a la empresa AG Perú, ¿no? A uno de sus embotelladoras que tenían una flota de transporte de gaseosas y bebidas. Y básicamente el modelo de negocio que tenían ellos era eh, tener un proceso de renovación de flota de cada 5 años. Entonces, quizás la marca o el precio inicial con el que compraba el vehículo sí era predominante porque su proceso de rotación de activos o de enajenación, como lo manejan ellos, eh, necesitaba tener, pues, no necesitaba tener una flota carísima que le perdure muchos años, ¿no? Porque igual, conforme ellos iban innovando sus productos, también la forma de su cadena de suministros cambiaba su modelo también de cubicaje de sus cargas. Entonces, para cada escenario, vamos a tener un primer valor de saber cómo ese modelo financiero me va a generar, pues, un flujo de efectivo que hoy en día, que al día cero, yo tome la decisión de comprar un vehículo de un precio más elevado que otro. Una segunda variable puntual que la empresa debe tener es los kilómetros u horas de operación, dependiendo del caso, ¿no? Acá quiero citar puntualmente, ¿no? Yo actualmente tengo dentro de mi experiencia el contrato aquí del Metropolitano. Todo lo que son los buses articulados y alimentadores que están en la ciudad eh, tienen un recorrido en kilómetros, pero podría tener una unidad, una operación que se pueda controlar por horas de operación, ¿no? Hoy en día, pues, si tenemos un tráfico excesivo en una ciudad y los equipos van a estar mucho tiempo en ralentí, o sea, parados por el tráfico, entonces en ese momento uno empieza a valorar que un activo eh, mejor sería condicionarlo a un régimen de mantenimiento por horas. Y dependiendo al tipo de evaluación que uno pueda hacer, eh, cada fabricante tiene un manual de operación y mantenimiento que te limita sus frecuencias de intervención. Entonces, en algunos vehículos o en algunos activos, estos periodos de mantenimiento pueden ser extendibles con el uso de algunos suministros especializados, como por ejemplo los lubricantes o grasas que tienen mayores aditivos, te pueden extender la vida útil. Entonces tenemos que ver que también estos kilómetros u horas de operación a nivel de mantenimiento son un gatillante para saber y proyectar los costos que vamos a nosotros invertir en el mantenimiento. Y cuando vamos a hacer el dimensionamiento de una flota o vamos a seleccionar activos, también el kilometraje o recorrido es un ritmo de operación que uno selecciona para poder ver lo que yo voy a invertir por esto, ¿no? Me ha tocado también hacer algunos contratos de servicio en los cuales el cliente inicialmente tenía el control del mantenimiento de su flota, ¿no? Pero a futuro se dio cuenta que se estaba alejando mucho de su modelo de negocio y decidió estructurar un modelo de TCO para que nosotros podamos indicarle y darle un valor en dólares por kilómetro recorrido, pero considerando que la unidad no las vendía y nosotros la rentabilizábamos o se lo alquilábamos para que puedan ellos utilizarlo, ¿no? Bajo obviamente una disponibilidad, tenemos una disponibilidad puntual
de 95, 98%, ¿no? Obviamente bajo un régimen de penalizaciones, ¿no? Pero en este caso, la decisión de kilometraje recorrido es vital, porque si la empresa no conoce los recorridos, esta es una empresa que guarda valores, ¿no? Así como Hermes, Prosegur, y esta empresa lo que hace en el tiempo es valorizar la proyección de sus recorridos, ya sea en Lima o en provincia, y sobre eso hace un contrato que lo proyecta pues a una tarifa anual por unidad, ¿no? Y el costo de la operación basado en disponibilidad se tasa bajo un kilometraje por hora, ya sea por alquiler, e incluso podría incluir el tema del combustible, ya sea decisión del cliente, si obviamente lo quiere también bajo esa modalidad, ¿no? Las buenas prácticas de conducción y seguridad para el cuidado de los equipos es un factor también clave que la empresa tiene que prever, ¿no? Hoy en día, ya cuando hablamos de flotas de transporte, estamos hablando que muchas flotas tienen dispositivos de telemetría. Hablamos de algunos acelerómetros o GPS que te permiten extraer parámetros del equipo, así como la geolocalización, y te envían alertas y también hábitos de conducción de la unidad, porque incluso tienen identificación de conductores. Estos factores de conducción son claves porque también el personal los conductores, que son los principales, las personas que manejan los vehículos, deben tener un confort y un cuidado pues muy específico con el equipo, ¿no? Eh, y si esta tecnología de telemetría permite tener la visibilidad de cómo la operación puede funcionar, va a ser muy clave que, que esta tecnología también contribuya a que podamos tener alertas de que el equipo ya está sufriendo una falla prematura, que tiene un código activo, que ya te necesita intervención, o que quizás hay malos hábitos de conducción que pueden estar dañando la unidad, o que efectivamente ya el equipo necesita tener pues una intervención mecánica preventiva para que su operatividad no se vea afectada, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la conducción y seguridad es básica, pero necesitamos que esto esté apoyado de algunas herramientas tecnológicas que hoy ya existen. Muchas marcas ya vienen incorporados con esta tecnología y solamente se activan, ¿no? Y, bueno, en el mercado existen infinidades de soluciones de telemetría que hoy en día ninguna flota de transportes lo quiere dejar tener. Ustedes seguro cuando han ido en los buses han escuchado que el bus está con exceso de velocidad seteada y hacer una alerta, enviando una alerta al centro de control. Entonces, estos mecanismos de seguridad y de alertas al conductor hoy en día son claves también para el cuidado del activo, porque obviamente si tenemos malos hábitos puede suceder pues un accidente o un esto, ¿no? También acá están inmersos el tema de los seguros que se pagan para que esta unidad también protejamos la inversión que está haciendo la empresa, ¿no? Como tercera variable, bueno, habíamos hablado de la calidad del equipo del fabricante, ¿no? A veces podría haber mucha estadística, ya sea en el costo del activo, en la postventa, en las horas de operación, los costos de mantenimiento, pero a veces la trayectoria de una marca también es un factor predominante para que una empresa compre una flota, ¿no? Y hablamos que hay flotas que se enamoran de una marca y solo mantienen esa marca. Cito un ejemplo puntual, acá en Perú tenemos una empresa que es Cruz del Sur, ¿no? Que si ustedes han visto, la mayor cantidad de su flota es Volvo, ¿no? Entonces, y si uno va a querer pues un poco darles esta gestión de mantenimiento de sus activos, te validan pues muchos factores positivos que tiene esta marca, ¿no? Entonces, en muchas veces eso también es una razón y es algo que entra a ponderar en la evaluación de la compra de los activos, ¿no? Como cuarta variable, ¿no? La reventa, ¿no? Cuando este activo ya
va avanzando en su ciclo de vida útil y, y pasa por, obviamente por la curvañera, también hay que pensar que en un momento de renovación de flota, cuando ya los costos de mantenimiento y los costos de depreciación, las tasas de interés que también están amarradas al financiamiento de estas unidades, tenemos que ver cómo el valor de reventa y el valor de mercado se dan en el tiempo. Porque para renovar de flota, lo que tengo que hacer es, obviamente, vender mis unidades actuales, enajenarlas y voy a darle de baja, cuando ya la contabilidad ya haya absorbido toda la depreciación, ¿no? O cuando sea necesario también, porque no solamente la contabilidad te marca la pauta para tomar la decisión sobre un activo, muchas veces son los mismos costos de operación que tenemos en las unidades. En esta flota, por ejemplo, del Metropolitano, que hice referencia anteriormente, que está acá en la ciudad de Lima, esta flota maneja buses a gas natural, ¿no? Y los buses de gas natural tienen motores Cummins que son dedicados, ¿no? Que su configuración completa está dedicada al tratamiento de todo lo que es el gas natural, ¿no? Y todos los mecanismos de reducción de presiones que tienen sus sensores y sus actuadores específicos que maneja estos vehículos, así como sus módulos de control electrónico, principalmente tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, conforme pasa obviamente el ciclo de vida, ya en una etapa de la vida útil de este equipo, ya la necesidad de hacer reparaciones mayores implican algunos componentes electrónicos. Entonces, cuando vemos este valor de reventa del mercado, hay que evaluar también los aspectos de cómo de que no solamente te marca la pauta la depreciación del activo, puede ser también el incremento muy excesivo o que sea disparado los costos de mantenimiento y de operación, ¿no? Y también, obviamente, depende de la economía del mercado, del contexto, ¿no? En qué situación se encuentra, ¿no? Entrando un poco ya al ciclo de vida útil, quiero hacer referencia, bueno, acá en línea hay muchos ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, que habrán visto esta pequeña curva de la bañera, ¿no? Y refleja un poco el comportamiento de la mayoría de equipos, ¿no? Cuando uno trae un producto nuevo, ¿no? Si nos remitimos a la flota de transporte, ya, por ejemplo, aquí en Perú, ya han entrado hace un tiempo los vehículos diésel con post-tratamiento, ¿no? Que son vehículos que ya vienen con catalizadores, con algunas tecnologías más avanzadas. Cuando un producto es infant care, ¿no? O sea, ha entrado como infante al mercado, pueden suceder una tasa de fallas elevadas al inicio, hasta que esas tasas de fallas empiezan a decaer para que obviamente se empiece a estabilizar en el tiempo, eh, cuando ya uno va conociendo el equipo, vas importando los repuestos críticos, ¿no? Porque cuando uno adquiere una unidad y se respalda de un distribuidor o de un dealer, lo que buscamos es pues que este dealer tenga el stock suficiente y los repuestos críticos y los equipos de alta rotación para poder hacer intervenciones, ¿no? Entonces, este es un proceso de desarrollo porque hoy traemos una marca, ¿no? Específica y esto tiene que pasar en el tiempo, que estos dealers tienen que armar toda su logística, su distribución, para que podamos tener una correcta postventa, ¿no? Y a veces una falla de un componente puntual, de un repuesto o algo que no se planificó, puede impactar mucho en la inactividad del equipo. Como ustedes saben, pues, en mantenimiento hablamos de que existen algunos factores principales o unos indicadores con los cuales se mide la confiabilidad, ¿no? Que es el Process Reliability y lo que es el MTBF, ¿no? El Mean to In Between Failure, ¿no? Que son los tiempos entre fallas, ¿no? Entonces, estos son indicadores claves que se utilizan y también el OEE, ¿no? Que es un indicador también de eficiencia y disponibilidad de equipos, ¿no? Entonces son indicadores que van naciendo específicamente de la maduración en un contexto, ¿no? Ok. Bueno, continuando, si hablamos en la ciclo de vida útil, en la primera etapa de un ciclo de vida de un activo,
Lo que tenemos como costos más elevados son los costos de depreciación y los financieros, ¿no? Y en la segunda etapa de su vida útil, lo más representativo son los costos de mantenimiento y de reparaciones, porque en la primera fase de un activo, yo no espero tener una tasa de fallas o de mantenimiento elevados, ¿no? Porque la unidad, obviamente, se le tiene que hacer su mantenimiento preventivo y te tiene que perdurar, pues, en los intervalos que acreditan los manuales de los fabricantes, ¿no? Pero a medida que esto empieza a avanzar, ¿no? Los costos de depreciación y financieros empiezan a decrecer, pero sí los costos de mantenimiento y de reparaciones empiezan a aumentar, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que empezar a monitorear en qué momento se da ese quiebre, porque cuando ambos costos se suman y ya estamos en valores muy representativos que nos pueden hacer tomar una decisión muy radical. Pero será el único factor que uno ve, ¿no? Será el único factor que uno utiliza. No, no es el único factor. Aquí, por ejemplo, en el puerto del Callao, eh, hay una empresa que se dedica a todo lo que es la manipulación de contenedores, ¿no? Y que siempre han manejado reach stackers y algunas grúas para manipulación que tienen equipos diésel, pero hoy en día ya ellos tienen un pensamiento de sostenibilidad y están adquiriendo algunos vehículos ya 100% eléctricos, ¿no? Entonces, también el cambio tecnológico amerita a que esta reposición de activos sea muy necesaria, ¿no? Porque eh, dentro de la eficiencia o de los resultados de sostenibilidad que pueda tener una empresa, podría ser usar energías renovables o energías limpias, ¿no? Entonces, en ese aspecto también pueden ser algunas drivers para tomar algunas decisiones muy puntuales de que ya el activo ha llegado pues a un límite y tenemos pues que ya hacer una renovación. Más allá de la depreciación y más allá del mantenimiento, el tema de la obsolescencia, el tema de que ya esa tecnología no va con las políticas de la compañía, podría ser también una decisión. Y si hablamos de la minería, incluso estamos hablando hoy en día ya de vehículos autónomos, eléctricos, ¿no? Que también ya están tanto en las operaciones mineras, ¿no? Entonces, son decisiones que ya van más allá, ¿no? Y creo que la minería, pues acá en el Perú, es uno de los campos donde la innovación y el desarrollo tecnológico tiene cabida a que se hagan, pues, estas inversiones para poder explorar ese tipo de tecnología, ¿no? ¿No? Bueno, continuando, pero también hay que considerar algunos costos que a veces, por la misma lógica, no son medibles, ¿no? ¿No? Pero sí son sensibles a tomar como decisión, ¿no? Por ejemplo, los costos de obsolescencia que les estaba mencionando por impacto ambiental y productividad son un costo que afectan a la decisión de los activos, ¿no? Y que son parte de la toma de decisiones de si es que yo voy o no a renovar un vehículo, ¿no? Por ejemplo, otro de esos, los costos por tener un equipo varado, inoperativo, las grúas, ¿no? A veces estos costos de fallas no programadas, ¿no? Si ustedes pues han podido revisar la teoría de la confiabilidad, la teoría de la confiabilidad nos manda tres criterios principales para lo que es medir el process reliability, ¿no? Uno, que son las averías puntualmente, ¿no? Los que son breakdowns, lo que son las paradas menores y lo que son minor stops, y lo que son ya los process failures, ¿no? Los que ya principalmente se relacionan a una falla en el proceso, ¿no? Entonces, esta cuantificación de auxilios, de temas que salen como cosas no programadas, son costos que se deben contemplar eh, dentro del cálculo del TCO, ¿no? Porque si yo no planifico estos cursos de varadas, en este caso, por ejemplo, de una empresa que también pude notar, esta empresa no hacía mantenimientos programados
puntualmente hacía los preventivos básicos, que son el cambio de aceites, filtros y algunos engrases y regulaciones y revisión de la dirección y alineamientos, pero tenía una gran cuantificación que casi equivalía a 10 veces su presupuesto al tema de reparaciones correctivas por auxilio mecánico y varadas en vía. Entonces, pero era su modelo de negocio, ¿no? Era su modelo de negocio y los mantenimientos que ellos costeaban eran muy bajos, ¿no? No, los preventivos que tenían básicos tenían más, pero era su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque ellos tenían la política de renovación de sus activos cada 3 años. Y es lo que se ajustó a la corrida, ¿no? Que quizás eso no pase en otros escenarios, ¿no? Después, los costos de motivación propia de los empleados, cuando se identifican con la empresa, la relativa de los choferes para manejar los vehículos. Obviamente, dar un activo de un gran valor, sí es importante, pues, educar al, a los conductores, porque son las personas que van a manipular el activo. Son aquellos que van a poder operarlo bien, operarlo mal, y eso es parte de quizás el deterioro que puede sufrir un equipo de manera prematura, si es que obviamente no hace bien su trabajo, ¿no? Y obviamente también no genera las alertas respectivas, ¿no? Como les digo, hoy en día ya la telemetría es uno de los aliados de las empresas para que podamos nosotros medir y regular bastante el tema de cómo son los hábitos de conducción. Por ejemplo, hoy en día nosotros trabajamos con una tecnología que es el Geotab, ¿no? El Geotab, quizás algunos han escuchado, es un dispositivo, es un acelerómetro que te permite enlazar distintos dispositivos sumados, como las NTF, que son unas llaves electromagnéticas que se le da a cada conductor, y cada vez que se acerca a la unidad, el vehículo identifica que está manejando Luis, ¿no? Y todo lo que sean multas, excesos de velocidad, daños del equipo, son reportadas con una identidad de un conductor, ¿no? Entonces, eso permite originar más controles, más quizás de acuerdo a las políticas de cada empresa, sanciones o premiaciones o reconocimientos a los conductores que hacen una buena labor, pero esta medida sí es necesaria, porque los hábitos de conducción, la mala operación, sí perjudica a que ese activo, al corto plazo, me genere mayores costos de reparación o mantenimiento, ¿no? Entonces, este costo de motivar al personal, entrenarlos, capacitarlos, ponerles dispositivos que mejoren sus hábitos de conducción, son parte y necesaria de hacer. Eh, para mejorar la eficiencia de la administración de la flota, hablábamos del dimensionamiento, ¿no? Y el dimensionamiento, como les mencioné al inicio, está bastante ligado al pronóstico de las ventas, ¿no? A cómo yo tengo planificada la demanda, ¿no? Y saber de qué capacidades yo puedo seleccionar mi flota para un llenado de carga efectiva, ¿no? Entonces, cada carga efectiva y cuántos centros de distribución voy a hacer. Y en este dimensionamiento de flota se vincula también con algunos métodos matemáticos, como el algoritmo de transporte, ¿no? Y la programación lineal, efectivamente, para seleccionar las rutas, ¿no? Y también tengo que tomar algunas decisiones para que estos recorridos sean más cortos, ¿no? Porque si realmente yo no planifico usando la telemetría mis rutas, puedo generar rutas que me generan exceso de consumo de combustible, ¿no? Entonces tengo que ubicar adecuadamente mis rutas y establecerlas, ¿no? Y para eso ya hoy en día se utilizan softwares, ¿no? En este aplicativo que, bueno, he tenido la experiencia de manejarlo, ¿no? Se planifican rutas de transporte para múltiples empresas, ¿no? Y que se enlazan con algunos dispositivos que actualmente ya son de tránsito abierto, ¿no? Como el Google Maps, el Waze o algunos otros aplicativos, ¿no? Y esto permite, obviamente, optimizar la eficiencia del combustible principalmente, ¿no? De lo que se usa. Y con respecto a la gestión de mantenimiento, para entrar un poco ya a, a cómo el TCO debe contemplarlo, yo les hablaba puntualmente de que
cuando uno selecciona una marca, ¿no? Tiene que investigar sobre las capacidades. Y esto, bueno, en inglés se conoce como 3C, ¿no? La primera C es prácticamente el capability, ¿no? El capability es que estos distribuidores o dealers tengan técnicos certificados en la marca, porque no es lo mismo que yo me vaya a un taller en el cual quizás el mecánico puede ser muy empírico o no tenga los manuales técnicos o la certificación respectiva, y que esto sí, en definitiva, impacte en los tiempos de reparación y de diagnóstico de los equipos. La primera C de capability es básica, es verificar que este dealer, este distribuidor, cuenta con personal técnico calificado, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras C. La segunda es que efectivamente los productos, la tercera C, que es de coverage, tenga una cobertura, ¿no? Una cobertura bastante diversificada, si es que mi operación va a ser en todo el país o en diferentes sectores, ¿no? Necesito tener que estos talleres tengan los mismos estándares de reparación y que obviamente también cuenten con técnicos, ¿no? Certificados, ¿no? Y la tercera C, que es, aparte de la cobertura y de la capacidad, es tener en claro que este producto está en qué tipo de capacity, ¿no? O sea, qué capacidad tiene este taller para atender. Si yo compro, por ejemplo, una flota de 65 Mercedes-Benz y este taller a lo mucho puede atender o tiene 2 o 3, 4 bahías de reparación o unidades de auxilio o de servicio en campo que no me satisfacen, su capacidad en base al dimensionamiento de la flota, hay que tener una relación, porque si no tienen una capacidad, porque pueden tener el taller, pueden tener el técnico, pero dependiendo del dimensionamiento de mi flota, tal vez es insuficiente contar con el solo soporte de un solo dealer o un solo taller autorizado. Necesito también involucrar quizás a 1 o 2 talleres, ¿no? Pero yo, de acuerdo a mi dimensión de flota, tengo que también pronosticar la capacidad de respuesta de ellos, ¿no? Y analizar dentro de esto, pues, su capacidad de su inventario, ¿no? Su capacidad de inventario, que y obviamente, como les mencioné, va evolucionando desde productos que son infantes hasta productos que ya son tinker, que ya están mucho tiempo desarrollados en el mercado, ¿no? Bueno, pasamos un poquito a la problemática, ¿no? Porque realmente lo que la empresa Certifícate va a lanzar en estos programas de especialización en gestión de mantenimientos en diferentes sectores está basado mucho en la problemática y en la casuística que las personas profesionales puedan traer, ¿no? Y acá yo quiero citar algunas de las cuales podemos ir un poquito conversando y que traen a la luz, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los mantenimientos preventivos que se vuelven correctivos, ¿no? O sea, muchos mantenimientos preventivos se pueden volver correctivos cuando no existe una planificación de repuestos. Y bueno, sin poder hacer referencia a una marca específica, esto pasa mucho a veces con algunas marcas chinas. ¿Me confirma Ronald si se ve mi presentación, por favor? ¿Se movió? No, ingeniero, no se ve. A ver. A ver, un ratito. Disculpen, se movió mi presentación un ratito. Ahí, ¿me confirmas, por favor? Sí, correcto, sí se ve ahí. Disculpen. Les estaba comentando, los preventivos, ¿cuándo se vuelven correctivos? Cuando efectivamente no ha habido una buena planificación de los repuestos y más aún cuando a veces yo puedo tener un equipo y ahí entra a tallar un poco la configuración. Muchas configuraciones de algunos buses, camiones,
que operan en tipos de tránsito como Estados Unidos, Europa, no tienen la misma configuración que cuando nosotros nos trasladamos una mercadería de Lima, por ejemplo, a Huancayo, ¿no? Porque pasamos pues la altura. Entonces, lo primero que hay que validar para una correcta planificación de repuestos o de stock son las configuraciones con las cuales va a venir el tren de potencia de estas unidades. Y el tren de potencia básicamente se compone de 3 factores: motor, la transmisión, pues, y toda la parte de los diferenciales hasta las ruedas, ¿no? Ese tren de potencia es lo que va a dar vida a una unidad. Y obviamente como ahora ya todos los motores, por lo particular, casi el 98% son motores electrónicos o son equipos que vienen con módulos de control, estas calibraciones tienen que permitir que estos vehículos puedan trabajar a diferentes altitudes, ¿no? Y más acá en Perú podemos tener esas diferenciaciones de altura en pequeños tramos de tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno hace un cambio en configuraciones de un vehículo, muchas veces las configuraciones arrastran a que un mismo modelo de motor, de transmisión, de equipo, del sistema de gas, no tengan los mismos repuestos, ¿no? Entonces, eso es un factor clave. Asegurarnos que desde la parte neurálgica de la configuración de la unidad tengamos por parte del distribuidor o del dealer un stock para esa específica configuración. Y si esta configuración va variando en el tiempo, ahí sí hay que preocuparnos, porque no es una marca que me puedo otorgar una confianza de que hay un producto que ya está súper cedido, que está obsolescencia y ya no se puede comprar en el mercado, ¿no? O que va variando. Y eso pasa conforme pasan los años. Uno puede tener una unidad del 2012, 2013 y ya la configuración 2023, 2024, pues los repuestos no son compatibles, ¿no? ¿No? Pero están rodando, ¿no? Entonces, ese es un factor clave. Y esto se da básicamente por la falta de stock de repuestos. El uso indebido de las unidades, ¿no? El uso indebido de las unidades básicamente tiene que ver con, a veces las unidades están configuradas para una respectiva carga, pero a veces somos tan ingeniosos que o cargamos por encima de la capacidad del vehículo, ¿no? Y bueno, me ha tocado, porque en una de las empresas que estuve en el sector automotriz, me tocó poder implementar lo que son los frenos electromagnéticos, ¿no? Los retardadores, ¿no? Que van acoplados a una transmisión, ¿no? Entonces, en estos dispositivos, cuando uno pues revisaba la ficha técnica del equipo, eh, nos dábamos cuenta pues que ya el cliente había hecho una adecuación al chasis, de tal manera que la unidad cargaba por encima de su capacidad o de su carga útil. Entonces, el uso indebido también influye mucho en tener pues una tasa de fallos o de seguridad también para el activo, ¿no? ¿No? Otra problemática son las multas excesivas y sorpresivas, ¿no? Bueno, aquí en el tema de multas, la telemetría puede ayudarte, ¿no? Ya sea con la identificación del conductor o con la implementación de algunas geocercas en ciertas zonas donde hay límites permisivos de velocidad. Y también de la misma configuración electrónica de los vehículos, uno puede configurar para que la velocidad no exceda ciertos límites, ¿no? Hoy en día, pues, la tecnología ayuda mucho, ¿no? Pero más aún los hábitos de conducción, ¿no? Esa es una problemática que hoy se tiene, ¿no? Falta de control en documentos, ¿no? En el caso de documentario, ¿no? Eh, Cuando uno empieza a tomar la decisión de contar con una nueva flota para poder hacer mi transporte, también uno adquiere lo que está relacionado al, a la bitácora de mantenimiento. O puedo tomar la decisión de yo contratar personal para tener mis propios mecánicos y hacer las intervenciones menores
y las intervenciones que ya son de alta complejidad, quizás trasladarlas al distribuidor. Si yo tomo esa decisión, la falta de documentos muchas veces es muy notoria porque se ejecutan mantenimientos a los activos, pero no se lleva un control relacionado, ¿no? Y para esto hoy en día existen algunos softwares, ¿no? ¿Cuáles son estos software? Existen software de gestión de activos, ¿no? Uno, bueno, de los que yo he podido usar, pues uno es el GESMA, uno es el Sigma, bueno, otro que he podido usar es el Consuman. Y todos estos software tienen un concepto bastante claro. Primero lo que hacen es registrar los activos principales como un todo y los empiezan a dividir por subsistemas y cada subsistema por actividades preventivas y correctivas que se utilizan. En estos sistemas nos permiten colocar, así como nos permiten colocar la lista de actividades, nos permiten también proyectar la lista de insumos o materiales que se van a requerir, porque llevar un orden de los mantenimientos de, obviamente, de mis activos principales, sí es necesario para llevar un buen control documentario, ¿no? Y así, accidentes viales también, ¿no? O sea, son parte, pues, cuando uno tiene accidente, lo que tiene que prever dentro del TCO son los costos de seguros, ¿no? Los seguros, pólizas de garantía o seguros TREP que tengamos en las unidades, ¿no? Ya sea que operen, pues, en tránsito abierto o dentro de alguna operación del cliente. Y también podamos tener algunos seguros de responsabilidad civil que hoy en día son muy obligatorios en todos los contratos de flotas, porque más allá del accidente podría generar pues un daño a la propiedad, un daño hacia un tercero, ¿no? Y en ese momento es un costo que uno lo tiene que absorber. Por eso es necesario pues contemplar el tema de los seguros, ¿no? Y así, ¿no? Dentro de estas problemáticas son las más comunes que son costos que van apareciendo en este deseo. Y bueno, dentro de los costos propios de la operación, ya como para resumirlo, ¿no? En la parte de operación es importante contemplar los servicios de mantenimiento con las concesionarias. El tema de los neumáticos y el tema de combustible son uno de los dos factores principales que se tienen que contemplar dentro de las unidades o flotas automotrices. El tema de seguros, como les había comentado, es básico. El rastreo y la telemetría para establecer rutas, los hábitos de conducción, seguridad, programación de mantenimientos, ya prácticamente hoy en día se ha vuelto obligatorio, ¿no? Ya no trabajar con dispositivos de telemetría afecta en gran manera la productividad de las empresas. Los costos ocasionales que hemos podido ver, el tema de multas, el tema de los peajes, el tema de la limpieza de la unidad, porque una cosa es el mantenimiento y otra cosa es pues hacerle pues su lavado, ¿no? Para que el activo esté siempre con la presencia, ¿no? Una empresa que lanza un negocio, si no incluye este costo de limpieza, obviamente va a tener sus unidades sucias, llegando pues a un cliente, a un despacho. Después, ¿dónde vas a guardar las unidades, ¿no? El estacionamiento, ¿dónde van a pernoctar? ¿Dónde se van a resguardar? ¿No? Porque no siempre están en tránsito o haciendo servicios, ¿no? Eh, los costos también por accidentes que ya habíamos comentado, estos costos por accidente principalmente están asociados al tema de los seguros porque pueden ver daños a terceros y esto puede mover mucho el tema de la aguja. Entonces, para esto ya cuando entremos a profundidad se van a usar algunas plantillas, ¿no? Porque para esto ya existen, acá no hay que inventar la pólvora, ya existen algunas plantillas que se manejan para poder estructurar los costos en general del TCO, ¿no? Y los gastos, pues, misceláneos que pueden ser algunos gastos operativos, ¿no? Y a nivel de gastos de adquisición, les comenté, ¿no? Desde un inicio, el costo de depreciación, los pagos iniciales, que es por el precio de la unidad, y ya los precios, ya incluyendo los intereses que uno va a pagar al banco por la compra del activo, porque normalmente estos activos son financiados, ¿no? Y el valor residual o de liquidación, ¿no? Que es ya cuando yo cumplí con la vida útil de mi activo y pretendo pues venderlo para hacer una renovación de flota. Los trámites para obtener los permisos,
Si tengo activos que obviamente van a requerir aplicarle alguna normatividad o un certificado para que puedan transitar en vías. Por ejemplo, si tengo una flota de grúas o tengo una flota de ambulancias o de camiones bomberos o de equipos de auxilio mecánico que necesitan tener una normatividad específica que cumplan, así como trámites de sus placas, de sus permisos para operar, son necesarios, ¿no? Tenerlo, ¿no? Y dentro de eso también eh, los de adquisición incluso a veces también requieren las capacitaciones, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que queríamos mostrar el día de hoy y bueno, yo estoy muy atento y espero pues que haya puedo contribuir a este proceso pues que todos estamos inmersos en mantenimiento. Yo he enfocado mucho mi presentación en el tema automotriz, que es lo más resaltante, pero también he podido trabajar en el caso del sector industrial, ¿no? En el caso del sector industrial, he tenido la oportunidad de trabajar con grupos electrógenos, ¿no? Que trabajan de manera continua en algunas operaciones en la selva del Perú. En estos casos, pues, los costos de operación, igual de estos equipos estacionarios que están asociados ya a una red de media tensión, tienen pues la capacidad de comunicar a través de sus controladores, ¿no? Muy conocidos en el mercado, los controladores DeepSea o los PSC Power Command. Uno puede obtener información usando la telemetría de cómo están sus parámetros de operación, cómo están las corrientes y los voltajes dentro de las líneas que transmite. Y también cuando tenemos operaciones de régimen continuo en estas unidades estacionarias, ya los filtros y algunos sensores que ya vienen incluidos en el equipamiento tienen estos dispositivos de alerta que te arrojan saturación de filtros, saturación de los filtros de aire, y uno puede tomar ya decisiones preventivas, ¿no? Pero sí está asociado pues a toda una revisión tecnológica, ¿no? Del equipo, ¿no? En el caso igual me ha tocado revisar algunos equipos como torres, ¿no? De iluminación que también trabajan pues en algunas operaciones de construcción, ¿no? De cómo en la parte de construcción, por lo particular, existe un jefe de equipos, ¿no? Este jefe de equipos tiene a su cargo diferente flota, ¿no? Como cargadores frontales, retroexcavadoras, rodillos, eh, compresoras, tiene el tema de camiones, volquetes, mini cargadores, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos de los jefes de equipos es planificar el mantenimiento. Cuando estamos hablando de flotas vehiculares, por lo particular, a veces seleccionamos una sola marca o a veces un par de modelos con 3 o 4 capacidades. Pero cuando estamos hablando, pues, de una flota que se diferencia entre marcas, entre características de aplicación o regímenes de trabajo, el concepto del TCO ya cambia radicalmente, porque lo que uno ve y, y toma decisiones es ya en función a los costos de mantenimiento y a la adquisición del costo de máquina. ¿Qué tanta frecuencia en horas o régimen de operación yo voy a tener, ¿no? Para poder tomar una decisión. Creo que quizás alguno de ustedes quisiera comentar o explicarnos un poco su política. Nosotros hemos hecho algunos trabajos para jefes de equipos de algunas empresas de construcción y sin duda pues es un gran reto manejar la logística, la variabilidad de inventarios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una flota amplia de un solo modelo de equipo o de alguna marca en específico, puede negociar los costos de adquisición de repuestos o suministros. Pero cuando tú tienes mucha variabilidad de activos con diferentes marcas, diferentes modelos y diferentes aplicaciones, ya no tienes esa capacidad de negociación para poder tomar una decisión específica de compra, ¿no? ¿No? Entonces, hay un factor en contra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, cada tipo de flota va a tener su particularidad, ¿no? Y bueno, eso quería comentar, no sé si por ahí tienen alguna inquietud, alguna consulta o alguna experiencia que también quisieran compartir.
O me la pueden dejar igual por el chat, si es que por ahí no pueden prender su micrófono. Bueno, si no hay ninguna consulta, bueno, yo les agradezco mucho su participación. Bueno, tienen aquí los teléfonos de Certifícate. Nosotros igual, así como generamos el tema de capacitación, también tenemos un área específica para poder asesorarlos o poder hacer alguna consultoría bastante puntual de acuerdo a su flota, ¿no? De equipos que ustedes estén manejando, ¿no? Ya sea tanto en el sector industrial, en el sector de construcción, ¿no? O en algún sector automotriz, pues, de lo cual podemos ayudarlo, ¿no? El que les saluda, pues, Luis Espíritu, y para mí ha sido un placer tenerlos hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Ronald. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Muchas gracias por haber asistido a esta masterclass. Comentarles un poquito. Nosotros somos Certificate Project Control. Emitimos certificaciones y cursos, capacitaciones y diplomados de diferentes rubros, además de masterclass, de los cuales nosotros queremos que ustedes tengan un crecimiento profesional. Algunos de nuestros convenios, para que nos conozcan un poco, es con Autodesk, somos training autorizados, somos ATP del PMI, tenemos el convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas, con RIT Presto y últimamente hemos realizado este convenio con el Colegio de Arquitectos del Perú. ¿Correcto? Tenemos una amplia cobertura en el aspecto de confianza porque ser ATP del PMI es muy importante. Esto nos genera un aumento de credibilidad profesional, una mejora de oportunidades laborales para todos nuestros alumnos. Cuentan con una red de profesionales que lideran cada uno de sus campos y cada uno de nuestros diplomados y capacitaciones les brinda la obtención de PDUs, ¿correcto? Les doy muchas gracias nuevamente haber asistido a este masterclass. Gracias, ingeniero Luis, por su tiempo. Y bueno, estamos prestos para poder ayudarlos en cualquiera de las capacitaciones que tengan. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos esta noche.